¿qué tal? Estamos una vez más en Blogrumer. Hoy tenemos a Greta. Greta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ella lleva 25 años de peluquería canina y ha hecho, evidentemente, todo tipo de razas de perro, pero hoy estamos aquí para hablar de el galgo afgano. Es una peluquería que poca gente conoce, pero primero, si os parece, vamos a repasar con Greta. Tú me interrumpes cuando quieras, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cómo es el galgo afgano. A ver, es un perro que yo creo que cuando ves la primera foto dices, es una raza de perro elegante, un aspecto así como aristocrático, ¿vale? Y es realmente conocido porque es un cuerpo esbelto, es súper musculoso y tiene una parte, digamos, de su pelo que es muy larga, ¿vale? Porque en el lomo es corto, pero en la parte, digamos, de los lados es más larga. Después repasaremos esto con Greta porque aquí la especialista es Greta, no yo, en galgo afgano. Pero bueno, yo sé, he visto galgos afganos, no muchos, pero los he visto. Y me gustaría ir un poco tema por temas. Tiene un tamaño y una estructura, ¿vale? De perro grande, que es un perro de tamaño considerable, es un perro que no es pequeño, no es para personas que queráis, pues bueno, tenerlo en un bolsillo, o sea, en un bolso, ¿vale? No os cabe, No. porque hace más o menos, espera que tengo la chuleta, ahora de memoria no me lo sé, los machos suelen pedir entre 68 y 74 centímetros de altura en la cruz, mientras que las hembras suelen ser un poco más pequeñas, ¿vale? Con una altura de 63-69. Y como hemos dicho, la estructura corporal es esbelta y proporcionada con una silueta aerodinámica. Para quien no conozcáis el galgo afgano, Greta, es como un galgo, pero con pelo largo. ¿Puede decirse así? Pelo largo. Sí. Para que os hagáis un poco una idea de cómo es. De cabeza Sí. es alargada y estrecha, con una expresión suave y muy noble. Y bueno, tiene el cráneo plano, eso es una de las características, tiene que tener un cráneo plano y con orejas de inserción baja, no es un perro de inserción alta de la oreja y evidentemente cuelgan y están llenas de pelo largo y sedoso. Después el pelaje, que es una de las características más distintivas del galgo, es largo y sedoso, como hemos dicho, doble capa, con una capa interna muy suave y una capa externa abundante y densa. Y puede presentar diferentes colores, el negro, el blanco, el dorado, el crema, el azul, el plata o una combinación de ambos, ¿vale? Y después me gustaría, pero ahí yo voy a decir cuatro cosas y espero que tú me cuentes más porque vamos al tema de carácter y al tema de cuidado, ¿vale? Y aquí Greta lleva ya unos años presentando galgo afgano y les hace la peluquería regularmente. Y yo solamente voy a introducir y te voy a ir poniendo preguntas, ¿vale? Porque de carácter tengo entendido que los galgos alganos son con un carácter muy independiente y reservado, son leales y afectuosos con los dueños, pero pueden ser bastante distantes con las personas que no conocen. Y yo los que he conocido son, son bastante tímidos y bueno, son perros atléticos que disfrutan mucho de correr, hacer ejercicio y actividad al aire libre, pero es un perro que con el dueño genial, pero con el resto, ¿tú cómo dirías que es de carácter, Greta? Sí, sí, a ver, con respecto al carácter, una vez que el galgo te acepta, es lo más hermoso que hay y realmente es un trabajo, es un laburo importante lograr que este animal te acepte, te reciba. La alegría del afgano cuando te ve y te quiere es súper emocionante, particularmente porque lleva mucho llegar a eso. Vale. Eh, sí, son animales muy reservados con los ajenos, son amorosos con su familia, al menos los que yo conozco, son muy camaradas entre ellos. Sí, les gusta la actividad, pero también pinta siesta y están ahí y son muy de estar encima. ¿No? Todos dicen que son bastante parecidos en muchos aspectos a los gatos y realmente son muy parecidos a los gatos. Después sí, son animales de cuidado. Primero, como todo animal de talla grande, que hay que saber moldear ese temperamento. Eh, y bueno, sí, son como muy protectores, son animales muy territoriales. Ujú. Entonces hay que saber regular el contacto dentro y fuera de la casa con otras personas y algunas veces con otros animales.
¿ok? Pero no puedo decir que per se sean perros que vayan a atacar. Es una cuestión, como con todo animal, de manejo por parte de El los dueño. tutores. Pero son Yo perros que siempre digo, son fuertes, son perros que de alguna manera, si no eh, recuerdo mal, nacieron en ¿cómo? Afganistán. Si no recuerdo No, mal, ¿eh? ellos vienen de un criadero ruso. Sí, Llegaron a Argentina con pocos meses, llegaron entre 3 y 4 meses. vale. Ellos llegaron cerca del fin de año, pre-pandemia. Mm, Yo trabajé con ellos los primeros meses. Luego dos de ellos viajaron a Italia, pudieron viajar, entonces bueno, sus primeros meses, su primer año lo pasaron en Italia, lo que estuvo bueno porque estaban en una zona alejada, entonces podían como pastar un poco, pero el tema del contacto con personas y demás se vio limitado como con todos los perros de pandemia. El otro galgo quedó aquí en Argentina. eh, y bueno, pasada la pandemia, volvieron todos y ahí comenzó mi trabajo con ellos. ujú. Primero comencé con uno, con Lolo, y luego se sumó León, perdón, Alberto, que es el otro perro que va a pista, y Alba, que es la hembra, que sí es sensiblemente más pequeña y más corta, o sea, más de talla más baja y más corta que los machos. Alba no va a pista. Vale. Alba Y, no va a una, pista. y desde el punto de vista de cuidado y mantenimiento para una persona en casa, ¿tú qué le dirías? Porque, a ver, hay que, como siempre, cuidado regular, cepillado con frecuencia, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Pero tú le destacarías, porque, a ver, yo sé que el galgo afgano hay una parte que va a stripping normalmente, que es la parte de arriba, y una parte que Sí. va a, digamos, a cepillo y mantenerlo y tal. Entonces, una persona que lo tenga, ¿cada cuándo debería llevarlo a la peluquería? A ver, siempre que uno habla de animales a ver, de compañía, de, digamos, perros de raza que no van a show y van a compañía, hay trabajos que se pueden hacer adaptados y tal vez no es lo ideal, pero bueno, tal vez en la línea superior, en lugar de hacer stripping, si el peluquero no sabe, la puede trabajar con máquina, con una cuchilla, tal vez una 7, tal vez una 5. Eh, y luego es el cuidado regular de cualquier perro de pelo multiplicado por mucho. Porque es muy Eh, grande. tengo una colega argentina, Vanina Bradfogel, que prepara malteses Vale. para show. Entonces, intercambiamos información sobre cosmética, tal mascarilla, tal ampolla, tal acondicionador, bueno, yo lo hago así, yo lo hago así. Y muchas veces nos reímos porque en el intercambio de, más que nada, de ampollas para el pelo, le digo, bueno, mira, yo estoy usando tal marca, ella me dice, yo estoy usando tal otra. Ella, una ampolla le alcanza para tal vez los 2 perros que está haciendo. Y yo con estos perros estoy usando de 6 a 8 ampollas por cada animal. Claro, Claro. o sea, tenés una superficie y un largo para trabajar que es agotador. Entonces, yo no sé cuán exitoso puede ser el trabajo de un tutor de un afgano que quiera solamente él ocuparse. Mm. Esta familia que tiene a estos 3 afganos, por ejemplo, ha invertido en turbina, o sea, una turbina, una sopladora, un Aquí le secador de llamamos pie. expulsador en España. Ah, ok, Pero perfecto. bueno, Un pues llámalo, no, expulsador. que yo quiero integrar a ver, el español Me es de encanta, eso todos, me no solo encanta. España, ¿sabes? Bueno, aquí le llamamos turbina al expulsador. Vale, Luego sí. un secador de pie. Mm, Mesa, tienen una mesa hidráulica. Ok, vale, esa familia compró una mesa hidráulica. Cepillos de todos los tipos, algunas cardinas que han recomendado entre afganeros, ¿no? vale. De una marca bastante elevada en valor, tiene un pin súper largo y suave. Ya sé cuál es. Eh, Peines, cosmética, ampolla, es mucho la inversión que lleva este animal. Y más allá de que se puede invertir en lo económico para tener todo, el tiempo de trabajo es inmenso. Yo por cada perro invierto, según el día, de 3 a 4 horas. Vale. Entonces, el día que yo trabajo con los tres,
Estoy un día entero. Es como ir a un día con pensión completa. Arranco desayuno, almuerzo, merienda y cena. Porque es imposible. Uno tiene que descansar, los perros tienen que descansar. El día que se les hace mascarilla, se agrega tiempo, depende bueno, ¿cuánto tiene que estar? 10 minutos con esto y el enjuague, y es mucho trabajo. Porque a la Eh, gente que piensa, bueno, es igual, pues yo le paso la máquina y ya está, me lo compro, pero le paso la máquina. ¿Qué les dirías? y yo les diría que se compren un Algo galgo normal, español, y ya está, o sea, simplificamos. Yo quiero algo como un galgo, pero no lo quiero con el pelo. Bueno, el combo es un galgo afgano, un galgo que no sea afgano. Y si no quieren un perro grande, pueden comprar un whippet, que es un galgo chiquito. Todavía no hemos logrado un whippet de pelo largo, ¿no? pero pueden ponerle una peluca. O sea, le pueden Ay, poner una peluca si quieren tener algo. Es muy complicado. Yo creo que, y no solo con los galgos afganos, yo creo que toda persona que compra un perro de pelo, sea así, o sea, así, tiene que saber que no hay nada interno del animal que haga que ese pelo se mantenga solo. La sorpresa de, a mí nadie me dijo que tenía que peinarlo. Ok, tiene pelo. O sea, mm, nadie dice que uno tiene que peinar, no sé, a sus hijos o que uno se tiene que peinar a sí mismo, pero uno sabe que si no se peina se anuda. Bueno, con los animales pasa lo mismo. Y vuelvo a lo mismo. Si vos adquirís, sumás a tu familia un animal enorme, porque son enormes. Yo mido casi 1,70 m. Esos perros parados en dos patas son más altos que yo mm, y tienen una mm, espalda que, esa espalda. O sea, tienen un terrible lomo. Si vos no podés manejar un perro pequeño de pelo largo, mm, no sumes un animal grande de pelo largo. mm, Porque más allá de lo horrible que quedan los animales de pelo cuando uno los pela, mm. que es lo que no queremos hacer, hay cuestiones que van más allá de la estética. Hay cuestiones que tienen que ver con la salud de un órgano tan importante como es la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Cuando el pelo se anuda, se apelmaza, se apelotona, se hacen como motas o como fuere que le llamen en cada Aquí le llamamos territorio. nudos, pero sí. Perfecto. Cuando esto ocurre, no es solo que el perro se anudó, es que la piel abajo está sufriendo. Mm. Y así como cuidamos todos los órganos de nuestro animal de compañía y procuramos que los pulmones y que el corazón y que el hígado y que el páncreas, la piel es un órgano. Mm. Eh, entonces, sí, el trabajo, más, yo a ellos los baño y hago mascarillas y pongo aceite y ato el pelo una vez por semana. Cada 7 días ellos tienen su sesión de peluquería. En el medio se ocupa la familia. Claro, Es y muy hay. gracioso porque ellos tienen una casa muy grande y donde vas hay cepillos. Vas a la cocina, hay un cepillo y un humectante. Vas a las habitaciones, hay cepillo y humectante. Porque Mm. aparte es un pelo que no se puede trabajar como ningún manto en seco Porque porque si se no pierdes rompe. pelo. Mm. Perdes un montón. Y hay que poder trabajar el subpelo porque el afgano tiene subpelo y ese subpelo tiene que estar Mm. equilibrado, pero tiene que estar. Claro. Y sí, la línea superior, si uno quiere hacer bien el trabajo, línea superior, cara, mejillas, laterales, el dorso del rabo, se le hace stripping. Y sabemos que cuando se hace stripping, el trabajo de stripping es todas las semanas, sacamos un poquito. O sea, es un trabajo hermoso, Sí, pero lo la que pasa es que es un dedicación que trabajazo. llevan, ¿cómo? Es un trabajo enorme, quiere decir que para hacerlo uno solo es muy difícil. Y después también me gustaría hacer una cosa de estos perros, porque lo estaba buscando, porque es algo que no estaba segura y antes de decir algo que no es, prefiero esto. Y es que es, y leo de la Wikipedia, no sé si puedo compartir, espera, voy a intentar compartir. Perdonad, pero mis perros han decidido que quieren que les preste atención y os voy a enseñar. Hola, ¿qué tal? La peluca. No, la peluca no. Estáis viendo lo que es el lebre afgano, ¿verdad?
Ahí está. No, 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 justo vi que se asomó el pelo Ah, de vale, una de las tuyas. está, Se asomó por ahí. ahí. Sí, ahí estoy viendo, sí, sí. Vale. Entonces, me gustaría deciros que, claro, un perro como este, ¿vale? Es el perro que estamos hablando. Entonces, deciros que viene de Afganistán, pero es que es un perro de caza, con lo cual es un perro que está acostumbrado, bueno, que tiene el instinto cazador, con lo cual que si coges y lo sueltas, es muy posible que pues tenga como ese instinto de ir a correr detrás que vaya a buscar, ¿sabes? Y es un cazador de liebres, zorros, gacelas, chacales, lobos, venados, leopardos. O Lo sea, que es un haya. perro fuerte. Sí, sí. A mí me daba mucha risa cuando recién llegaron, porque cuando llegaron recién al país, a ver, eran pequeños de edad, pero ya tenías un perro grande. Y eran muy graciosos porque parecía en la cabeza eso que luego va a ser ese pelo largo que cae hacia los lados y que acompaña las orejas, parecía el mamut Sí, de la era de hielo, una peluquita que arriba, eran muy graciosos y al principio el hocico tiene como unos bigotes así largos, entonces es una cosa muy graciosa. Eh, Son como desordenados para andar, son como el adolescente cuando está creciendo, una pata para un lado, van creciendo raro y el día que se consolidan como un perro, a partir de, no sé, los 8 o 9 meses que vos empezás a ver ese perro, opa, cambia. tocas hueso, tocas músculo, nada, tocas una cabeza, es increíble. Eh, Ha salido entonces, tu gatito por detrás, ha hecho así. sí, uno de los dos. Ha salido el pequeño y está, yo te contaba que el gato de mi sobrino es más lo que está acá en mi casa que lo que está en la casa de él. Como ahora acá del solcito se vienen a tirar y medio como que se discute quién se tira en qué lugar del sol. Claro. Y el más pequeño es todavía muy cachorro, entonces lo molesta el más grande, como diciéndole, quiero jugar, y el más grande dice, yo quiero tomar sol, no me jodas. Pero Pero bueno, bueno, volviendo al afgano, realmente son volvemos. perros, que además los ves son muy elegantes porque cuando andan es como un caballo, no, o sea, en la elegancia, de andar y con todo Un ese andar pelo es tienen. súper elegante. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente en Blue Groomer hemos decidido hacer esto porque hay gente que compra el perro porque le gusta. Y a ver, yo os digo una cosa, tú ves a este perro y te gusta porque es muy bonito. Pero hay que pensar siempre en que los perros duran 14, 15 años. Es verdad que los perros grandes duran un poco menos, pero aún así duran muchos Sí, años y tienes que hacer una elección que sea adaptada a ti. Entonces, es un perro que además debéis pensar otra cosa y creo, Greta, que vas a estar de acuerdo conmigo. Es un perro que te va a echar del sofá. Porque así como corre fuera, cuando llega a casa toma posesión del sofá y ya te vas a querer tú sentar donde quede, porque él se mete medio bien cómodo y ahí tú. sí, cuesta desplazarlo. Acá, por ejemplo, que son tres, tienen tres sillones para ellos. Claro. Y son sus sillones, parecen tres tías sentadas, cada una en un sillón, le falta la taza de té, y aparte son muy de estar encima, Mm. son muy de nada, acá, acá encima. Cuando, en serio, cuando se dan, Mm. puedes hacer, yo me tiro encima de ellos cuando estoy, si alguno está sobre la cama, voy, me acuesto al lado y hacen, buscan mimito, o sea, son muy babosos. Cuando se entregan, son muy babosos. ¿No? Perdés esa cosa del perro que, no sé, 3 semanas antes te ladraba y vos decías, por favor, que no se me venga encima porque me va a morder un pedazo. No, pasan a ser una cosa muy, muy, muy pava. Mm. Pero bueno, hay que llegar a eso. Y también ahí, más Bueno, allá de la pero voluntad de son uno, pavas contigo, pero es un perro que yo creo que no es para principiantes, porque es un perro no, que inicialmente cuando lo pases no va a ser la alegría de la huerta, que se va a hacer amigo de todo el mundo, no, no, que no, es no, un no. perro, no, es un perro con el que vas a tener que vigilar siempre con el resto de gente y con el resto de perros, porque
no son perros muy sociables, son perros cazadores que tienen su instinto y Bueno, es que entonces, yo creo que uno tiene también que saber cuando incorpora un animal especialmente de raza, ¿no? Que bueno, hay ciertas condiciones que prevalecen en ese ejemplar, que si yo voy a comprar, voy a sumar, voy a adquirir o adoptar un perro de raza, y ese animal es cazador, bueno, va a haber algo que se va a disparar, va a haber algo que se va a activar en la cabeza del animal, y si yo lo pongo tal vez en un ambiente donde hay un montón de perros pequeños y los suelto, bueno, puede ocurrir que el animal diga, ah, presa, y salga corriendo, pero eso puede ocurrir con un caniche gigante. Eso puede, a ver, no, no tiene que ver con que, no sé, aquí en Argentina tenemos el dogo argentino, ¿no? Que es la raza del país. Yo conozco dogos que son divinos y conozco dogos que ven pasar un perro pequeño y dicen, ah, comer, pero porque es el instinto. No es que es un perro malo, la no, no, no. funcionalidad. El otro día creo que vos hablaste con Daniel Ferreira. Sí, correcto, sí. Ok, bueno, la funcionalidad del perro también está asociada con, bueno, a ver, ¿qué característica primaria tenía? Pastor, no te va a matar una oveja porque las está cuidando. Ahora, vos pones otro tipo de animal ahí y, bueno, tal vez no funcione muy bien como un perro pastor. Bueno, y las cuida, pero si tú ves trabajar un border collie, las muerde las patas, o sea, y eso es un Claro, pero instinto. no, no, la mordida es tiqui, tiqui, Sí, te ubico, sí, vaya. pero mira lo que pasa en Barcelona, que hay muchos border collie y tienen un problemón, porque el border collie tiene ese instinto y cuando le pasa por al lado alguien corriendo o alguien con la Hácelo, sí, bicicleta, tiqui, tiqui. que Yo no tenía una muerde, coli. pero es No, su no, bueno, instinto. yo tenía una coli dorada, Drusila, y Drusila cuando vos no le dabas atención, te tiqui, 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 en el culo, tiqui, tiqui, a uno, tiqui, y a mi mamá, y a todos los que no le prestaban atención, era con los dientecitos de adelante un pellizquito tipo, dame Hazme bola. caso. Claro, No, pero está claro, pero por eso estamos haciendo esto, porque lo que queremos es que la gente aprenda sobre la raza que quiere adquirir y por eso lo estamos haciendo por razas, porque creo que tienes que ser muy consciente de qué raza estás adquiriendo. Y yo diría una cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la ventaja de comprar un perro de raza es que sabes más o menos qué instinto va a tener, más o menos, porque dentro de un caniche puedes tener un caniche de mucha actividad y otro de muy poca. O sea, dentro de la misma raza puedes tener diferencias. Pero entonces lo que tienes sí. que hacer es hablar con el criador para que te diga, mira, yo quiero un border collie o un afgano que sea muy sociable. Entonces, dentro de su camada seguro que encuentra algún ejemplar que tal. Pero hay que decirlo, porque si no, tú te compras el que más te gusta e igual ese que es el que más te gusta no es el que se adapta a ti. Entonces, lo que quiero es Claro, que la y gente digamos, entienda eso. más allá de eso, ¿no? Más allá de estos test de selección que se hacen en las camadas de animales, ¿no? Después hay algo que es innegable, que es el trabajo de la familia. A ver, hay instancias en la crianza del perro. Uno es el proceso gestacional. Si la hembra tiene una buena gestación, en un ambiente tranquilo, sin amenazas, vamos a tener una madre que gestó tranquila, que parió sus cachorros tranquila, que no estuvo en alerta y que fue una mamá, digamos, como relajada. En la etapa de amamantar, si la madre está en un ambiente tranquilo, donde no percibe amenazas, donde no tiene que estar todo el tiempo en alerta porque algo va a pasar, bueno, sus cachorros van a tener determinadas características. Luego, también está cuando se hacen las cruzas, ¿no? Bueno, buscar animales trancas. Luego, el perro llega con eso a su familia. Después el trabajo fundamental en todo es el de la familia. Y si la familia detecta que no puede, tiene que consultar con un entrenador. Mm, Si la mm. familia percibe que no puede, tiene que consultar con un peluquero. O sea, hay áreas que la familia por tiempo, por amor, muchas veces a los tutores de los perros en general, les cuesta poner límites porque pobrecito, en ese pobrecito, el pobrecito del perro de 60 días, trasladado en toda la etapa primera, va a hacer que tal vez a los 8 meses el mismo pobrecito que te daba al principio ya no te dé. La habitual es el tema de cuando el perro es pequeño y muerde, ay, bueno, déjalo, es un bebé. El tema es que si ese perro sigue mordiendo en el tiempo, cuando tiene 8 meses ya no es un bebé, ya muerde con más fuerza, muerde más direccionado y ya lo tomó como hábito. Entonces, hay que pensarla mucho Mm. con todos los
con todos los animales al incorporarlos. Hay que pensar un montón de cosas, hay que pensar si el momento de incorporar un animal a la familia es el adecuado. O sea, muchas veces vamos a tener un niño y queremos sumar un animal, ¿no? Pero, Greta, vamos a hacer un vídeo específicamente, digamos, de esto, porque ahora nos estamos yendo mucho del galgo afgano. Yo quería inicialmente hablar de lo que es el galgo afgano como raza, Bueno, pero sí es verdad que no todo es solamente las características del galgo afgano. Entonces, os diría que lo mejor sería que vosotros, aparte de esto, pues nos sigáis, ¿vale? Greta también, Greta, tú estás en Instagram y en yo Facebook. estoy en Instagram, soy un poco vaga con Instagram. Arranco y después como que disperso en un montón de cosas y después regreso. Lo que sí estoy es muy pendiente de consultas que me van haciendo. En Vale. eso no hay problema y lo saben. Tal vez lo que te podría agregar fundamental para el tema de la peluquería del afgano, para mantener por parte de los tutores el pelo, es que, a ver, tienen que habituarlo desde muy temprana edad porque es un perro grande, y si bien cuando es pequeño es un perro tamaño perro mediano, podríamos decir, tienen que pensar que cuando el animal consolide su tamaño como perro adulto, digamos a partir del año y medio, una sesión de cepillado en la casa, un cepillado, simplemente ponerse y abrir el pelo, les puede llevar 1 hora para que el animal sobrelleve esa hora con alegría. El trabajo tiene que comenzar de manera paulatina. No pretender que la primera vez el perro se quede 40, 45 minutos echado, dejándose cepillar. Porque no lo va a hacer, porque se aburre, porque es un perro, porque no quiere estar ahí. Entonces, trabajarlo por etapas de pequeño y que el animal pueda encontrar el gusto en ese momento del cepillado. ¿Cómo se logra el gusto del momento en el cepillado? Siendo constantes. Si el animal tiene el pelo en buenas condiciones, no le vamos a estar tirando, entonces no se va a querer ir tan fácilmente. Bueno, es que esta es otra, que la gente encuentra un nudo y tira. Y dices, a ver, por favor, tú y yo tenemos el pelo largo, sabemos lo que Ah, duele cuando tiran. Cuando tú misma te has tirado y dices, seré burra, que me acabo de hacer daño yo misma, ¿vale? Pues eso duele. Entonces, ¿te apetece volvértelo a hacer? No. Pero ¿qué pasa? Que si tú lo estás haciendo a otro y le tiras, el otro, si no se queja, pues, ala, tú sigues, ¿vale? Pero el problema es que eso hace que al final el perro no se va a quejar, pero no va a querer ir. claro, Entonces tienes que hacerlo. la próxima que te vea con el Se va. pelo, con el peine, con el cepillo, va a salir corriendo. Exacto. Va a salir corriendo, eso es cierto. Mm. Eso es Por eso, cierto, que bueno, que totalmente. os invitamos a conocer más si queréis el galgo afgano a través de todo el resto de cosas que hay en este mundo de la... Bueno, tenéis más información sobre el galgo afgano en la FCI y tenéis mucha información sobre esta raza. Os invito a seguirlos si queréis comprar uno o adoptar uno, porque por desgracia hay galgos afganos en adopción. Sí. Entonces, os diría que es un perro que tenéis que tener en cuenta que el coche debe estar adaptado, que la casa tiene que estar adaptada, o sea, tenéis que tener un segundo sofá, ya os lo digo yo. Son Dale. animales que saltan. Ese Ah, tremendo cuerpo de, no sé, los dos machos que yo hago pesan casi 35 kilos, 35, 36 kilos. Son animales súper ágiles. Yo me quedo maravillada de la facilidad con la que saltan 1 metro, 1 metro y un poco más. Van corriendo y saltan y aparte parece que son plumas. Entonces, también tener el espacio preparado para evitar que el animal salte una cerca o salte una terraza o ah, salte un balcón. ¿Sí? El espacio tiene que ser un espacio seguro, al tiempo que también hay que darle la posibilidad de hacer esta actividad física. Si uno no tiene un espacio grande en la casa, bueno, encontrar algún parque donde poder llevarlo y que el animal corra y pueda, porque ¿qué pasa? Ese cuerpo necesita músculo. Si no, cuando llegan a mayores, ese cuerpo no puede ser correctamente sostenido porque no hay musculatura. Entonces empiezan como todos. bueno, y aparte te digo una cosa, que si no hacen ejercicio, la cabeza no va por Bueno, buen sitio. sí, la parte emocional detona. Exacto. Bueno, pues ya os digo, si queréis un galgo afgano,
Perfecto, este es vuestro perro. Si os ha gustado, si queréis este perro, ya lo sabéis. Y si no, pues no os preocupéis que ya seguiremos haciendo más vídeos sobre más razas para que vosotros podáis decidir cuál es el perro para vosotros. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias, Greta, por estar ahí. Perdón. No pasa nada. Hasta muy pronto, chicos. Hasta muy pronto, que tengas buena tardecita por allí. Hasta luego.